Estamos listos para indagar en la palabra de Dios. Ayer tuvimos componente con los jóvenes y fue un buen tiempo juntos. Dios nos está hablando de entrar en una profundidad con Él. Muchas veces parece que cuando la iglesia organiza algo a nivel global, no solo la nuestra, el gran objetivo es que los lugares se llenen y creo que esto es contradictorio a lo que la palabra de Dios nos enseña. Jesús era el maestro de los maestros, era Dios hecho hombre y solamente le faltó 12 hombres para formarles y uno de ellos no salió muy bien, pero con esos 11 hombres la historia cambió. Nació la iglesia y a partir de ahí hubo como algo muy especial que se produjo, la llenura del Espíritu Santo sobre la humanidad. El poder de Dios a través de la vida de seres como tú y yo, que tenemos principio y fin, que fallamos a Dios, que tenemos debilidad, pero esa llenura del Espíritu Santo trajo poder sobre nosotros. Y es importante que entiendas lo que tú y yo representamos. En esa reunión de ayer, creo que fue un buen momento donde Dios creo que está sellando corazones. No me interesa multitudes, me interesa el hambre y la sed de algunos, porque el avance con Dios solamente consiste en esto. Dios no busca personas específicas ni especiales con dones o características especiales. Dios está buscando corazones que tengan hambre y que tengan sed de Él. Y los cielos se abren sobre la adoración de una persona que tiene hambre y sed de Dios. Los milagros vienen sobre un grupo de personas o sobre personas que tienen hambre y sed de Dios. Los avivamientos que tanto hemos oído hablar sobre esta palabra, los avivamientos es el resultado de personas que tienen hambre y tienen sed de Dios. Por eso mi oración no es, Señor, dame una iglesia grande. Mi oración es, Señor, dame una iglesia de hombres y mujeres jóvenes y no tan jóvenes que tengan hambre y sed de Dios. ¿Tienes hambre y sed de Dios? Ves al retiro. ¿Sabes por qué es tan importante en momentos así? Porque es como cuando Moisés sube al monte, o es como cuando Dios llama a David a su intimidad, o es cuando Dios tiene momentos de encuentros que transforma las vidas, que transforma los corazones, que sellan los corazones al punto de que ya no sigues siendo el mismo. Y yo no quiero una iglesia de religiosos. Yo odio la religiosidad y aunque muchas veces lucho con la religiosidad, como ser humano que soy, le pido a Dios continuamente, aparta de mí ese veneno de la tibieza, porque tú a los tibios los vomitas de tu boca. Yo quiero ser caliente para ti. Yo quiero buscarte, yo quiero amarte, yo quiero apasionarme. Iglesia, esta es mi oración para cada uno de los que estáis en este lugar. Villanueva del Pardillo no necesita 500 personas para ser transformado. Necesita unos pocos que tengan el fuego de Dios en su vida. Si tenéis frío, no sé si puedo pedir que apaguen el aire acondicionado antes de que la iglesia entre en una gripe de unidad.
Y ahora sí, voy a compartirte lo que Dios ha puesto en mi corazón. Para mí el gran cambio es basar nuestra vida en Cristo. Me he dado cuenta de que hay eventos, reuniones, congregaciones, cristianos, personas, ministerios, adoradores, predicadores, pastores, profetas, todo el conjunto de lo que entraría en la jerga cristiana evangélica, donde muchos corren el peligro de no haber basado su vida sobre la persona de Cristo. Y a veces podemos enamorarnos de la iglesia local, nos podemos enamorar del movimiento evangélico, nos podemos enamorar de la música tan preciosa que hacen algunos grupos de alabanza, podemos enamorarnos de grandes comunicadores o mujeres comunicadoras del evangelio que saben hablar y saben captar la atención, saben mover y tocar tus emociones. Y a veces huele a podrido, a vacío, porque donde el poder de Dios no está, donde el Espíritu Santo no está, no le queda otra al ser humano que manipular para poder acercarse a algo que se parezca al mover del Espíritu Santo. Pero yo descubro en la palabra, al igual que tú si abres la palabra de Dios, que el mover del Espíritu Santo se empieza a ver, a observar sobre la vida de las personas en cosas mucho más sencillas, que no tienen nada que ver con el tembladero, ni tienen que ver con que tú te caigas en una administración, ni tiene que ver con un grito, ni tiene que ver con todas esas cosas que a mí me gustan siempre y cuando vengan realmente de Dios. Pero yo veo la vida del Espíritu Santo en personas que el tiempo pasa y siguen fieles delante de Dios. Que el tiempo pasa y siguen viviendo una vida de santidad para el Señor. Que el tiempo pasa y siguen siendo apasionados en una búsqueda de Dios. Que siguen siendo adaptables y moldeables en las manos de Dios, sea como sea, en el tiempo que sea, se llamen como se llamen, tengan la edad que tengan o el ministerio, el apellido ministerial que sea. Ahí es donde veo que el Espíritu Santo ha obrado en la vida de alguna persona. Por eso no me interesa ni multitudes, ni me interesa eventos grandes, ni me interesa que muchos vayan al retiro por ir. No. Te digo, yo quiero que vayan aquellos que tienen hambre y sed de Dios, porque estoy cansado de estar en lugares donde nos tenemos que reunir por obligación, donde se hace o se trata de hacer un buen marketing para que la gente venga y al final el resultado, la frase es ¿y cuánta gente fue? ¿Qué me importa? En algún momento Jesús contó a todos aquellos que estuvieron ahí en ese lugar, en ese preciso momento. Jesús le daba igual. Él quería que hubiese corazones entregados y sobre esos corazones trabajar para poder difundir el gran mensaje de la salvación. Iglesia, de esto se trata. Y si tú no basas tu vida en Cristo, tú nunca vas a aprender a ofrendar, a diezmar y a darle a Dios lo que es de Dios, y siempre te va a costar, porque tu vida está fundamentada sobre yo que sé qué, menos en Cristo. Te vas a dar cuenta que tu vida va a dar vueltas en el desierto continuamente, en el desierto metafóricamente. Vas a estar en el mismo concepto de vida. Voy el domingo a la iglesia, pero el lunes soy otro, y después viene el jueves soy otro, y siempre en el mismo ciclo, los mismos problemas, los mismos conflictos, las mismas cosas sin resolver, y en el fondo es el resultado de no haber basado tu vida en Cristo, porque todo el resto, nada funciona. Y podría seguir dándote ejemplos,
pero quiero ir a la palabra contigo. Por favor, acompáñame al libro de Lucas, capítulo 4, y vamos a leer a partir del versículo 16. Es un momento donde Jesús está en Nazaret y pasa algo muy interesante. Vamos a leerlo. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró a la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías. Abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos de la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. ¡Wow! Todos estaban locos de lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Nadie estaba entendiendo que el mismo Hijo de Dios, Dios hecho hombre, estaba en ese lugar proclamando una profecía que había sido dada por el profeta Elías, señalando el poder de Cristo entre nosotros. El establecimiento del reino de Dios entre nosotros. Y Jesús se levanta y proclama 5 puntos que se convierten en el pilar de cualquier iglesia en el mundo entero. Cualquier pilar de alguna iglesia que no esté basado sobre estos 5 puntos es una iglesia que está fuera de la voluntad de Cristo. Mira, Isaías profetizó y estaba declarando Jesús, el reino de Dios establecido en la tierra, anunciar el evangelio. Evangelismo, una iglesia que no evangeliza es una iglesia que está fuera de la voluntad de Dios. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, una iglesia que no es liberada de todos los espíritus que, como la palabra dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino principados y potestades. Una iglesia que teme, que tiembla. Cuando se oye de liberación, yo no quiero estar ahí. Me suena a esto, a lo otro, a lo de más allá. No estás conectado a una realidad que es mayor que la naturalidad que tus ojos y tus oídos pueden sentir, ver, oír. Tú y yo somos seres naturales conectados a lo sobrenatural de Dios. Por lo tanto, nuestras batallas, nuestras reales batallas no se encuentran en discutir con un hermano o en decirle las cosas claras o que me digan las cosas claras. No, tú y yo tenemos nuestras batallas en el mundo espiritual. En el mundo de la oración, en el mundo de la intercesión, ahí es donde libramos nuestras batallas, hermanos. Y Jesús estaba diciendo: yo he venido para proclamar libertad, yo he venido para quitar los demonios, para quitar los espíritus, para quitar todo aquello que te está separando de la voluntad de Dios, del llamado de Dios, de la visión de Dios para tu vida. El otro punto: recuperación de vista a los ciegos, sanidad. La sanidad, y no solamente en el área del cuerpo, sino cuando recuperamos la vista de los ciegos, es todos aquellos que tienen una mirada demasiado natural sobre las cosas que vemos en la tierra. Mira, si yo miro con mis ojos lo que está ocurriendo, es muy probable que ni siquiera estuviese aquí esta mañana. Pero he aprendido y estoy tratando de continuar en mi aprendizaje con Dios, a ver con los ojos que Dios ve. Así que este texto habla sobre una sanidad en nuestro corazón, una sanidad en nuestra mente, pero una sanidad también en esos ojos carnales que a veces nos identifica una visión o una falsa realidad de lo que verdaderamente Dios está viendo sobre ti, sobre tu familia y sobre tus circunstancias.
¿Me sigues? Para poner en libertad a los oprimidos. Mira, activar una iglesia que no está activa es una iglesia que no ha fundamentado su vida en Cristo. Y para proclamar el año favorable del Señor, profetiza. Una iglesia que está conectada al corazón de Dios. Gracias, Dios, por lo que hiciste, pero Señor, yo quiero saber lo que harás. Porque cuando yo conozco el corazón de Dios, cuando yo percibo lo que Dios quiere hacer, a mí me ayuda a activarme en la dirección contraria. Yo me he dado cuenta que hay cosas en mi vida que disfruté mucho cuando era joven, en el momento en el que estaba con mi iglesia. En ese momento disfruté de la presencia de Dios increíble. Podría contaros historias que quizá ni creeríais de lo poderosas y milagrosas que fueron. Pero Señor, gracias por lo que me diste. Yo tuve que aprender a cerrar esa puerta para conectarme a lo nuevo de lo que Dios quiere hacer en mi vida. Y hay personas que estáis aquí que necesitáis cerrar puertas de vuestro pasado para poder conectaros a lo nuevo de Dios, porque si no, te lo vas a perder. Y por eso es importante. En este texto Jesús dice, cierra el libro. Hoy se ha cumplido esta escritura. Y cuando Él proclama hoy se ha cumplido esta escritura, lo que está ocurriendo es que Él está diciendo, está habiendo un establecimiento profético en este instante delante de aquellos privilegiados, aquellos pocos que estaban en el templo. Estaba pasando algo sobrenatural que iba a ser el inicio de algo que heredaríamos de generación en generación, en generación, de generación en generación y a otra generación y hasta hoy. Jesús dijo, hoy tú puedes decir y proclamar conmigo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Porque Él me ha ungido para... Ahí está la cuestión. ¿Para qué quieres la unción de Dios? ¿Lo has pensado? ¿Para qué quieres unción? ¿Para qué quieres la llenura del Espíritu Santo? Y entramos en ese primer punto, por favor, si me lo puedes poner. Ese es mi propósito por la herencia que Jesús me dejó. Mi propósito en la vida es ser ungido, sí, pero Señor, yo quiero traer el mensaje, proclamar el mensaje. Señor, yo quiero que tú me uses para liberar al cautivo. Yo quiero traer sanidad en medio de la gente que me rodea. Señor, yo quiero activar mi vida en tu llamado, en lo que tú quieres hacer entre los oprimidos, a proclamar. Y no solamente proclamar, sino entender, conectarme a tu corazón. Ese es el propósito de mi vida que he recibido por herencia. ¿Cuál es el propósito de tu vida, hermano y hermana? ¿Sobre qué sueñas? ¿Sobre qué estás conectado al punto de que solamente pienses en ello, de que solamente luches por ello, de que estés dispuesto a gastar hasta lo último de tus fuerzas por ello? ¿Qué es, iglesia, lo que te está separando de la gran herencia que Jesús nos dejó a ti y a mí, que debe ser nuestro propósito de vida? Piénsalo. Vivir en Cristo representa otra cosa muy importante. Por favor, acompáñame al libro de Efesios. Capítulo 3, versículo 17.
De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Aprender a vivir arraigados y cimentados en Él, porque Dios es amor. No solamente es uno de los atributos de Dios, sino que Él se llama a sí mismo: yo soy el amor. ¿Tú quieres entender lo que es amar? No es un sentimiento, es una decisión. ¿Tú crees que Dios es en ese infinito amor y a veces incomprensible amor, siempre ve con buenos ojos a aquellos que están fuera de su voluntad, que están en contra de su voluntad? Recordamos momentos como en la Torre de Babel, que Él confundió a todos. Recordamos momentos como el diluvio, donde Él destruyó. Recordamos momentos donde vimos que Dios responde como juez justo a una falta de amor desde esa generación hacia Él. Mira, aprender a vivir arraigados y cimentados en amor, en Cristo, en Él, es algo muy importante, porque me he dado cuenta que en mi vida emocionalmente no siempre sentimos ese anhelo de Él, no siempre sentimos o estamos emocionados por servirle. No siempre sentimos estar leyendo la palabra o estar orando. Hermanos, ¿sí o no? ¿Tú siempre estás a tope? ¿Tú siempre estás en el pico emocionalmente hacia Dios? A veces pasamos por el valle. El salmista lo dijo: aunque yo ande en valle de sombra y de muerte. Hay momentos donde nos sentimos en zonas profundas y en zonas difíciles de atravesar. Y aquí es cuando yo verdaderamente tengo mi vida fundamentada en Cristo, donde empiezo a ver el resultado o la esencia de alguien que verdaderamente está fundamentado en Cristo. Yo no me zambaleo ni me muevo cuando viene un conflicto, cuando viene un problema. ¿Sabes por qué? Porque estoy cimentado en Él, en su amor. Y pueden venir momentos difíciles, tormentas, que te falte el dinero, que tengas problemas en tu matrimonio, una enfermedad, un hijo, una hija que no sabes ya qué hacer con él. Yo te entiendo, todos nos entendemos. Y yo sé que tu montaña a ti te parece que es más grande que la montaña de los demás, pero créeme, no. Cada uno, nuestra montaña es la más grande. Pero no se trata de la magnitud de la montaña, se trata sobre qué está fundamentado tu corazón, tu vida, tu mente, sobre qué estás cimentando tu evangelio, tu creencia, tu fe. ¿Sobre qué, iglesia? Porque sobre esto es una cuestión de vida o de muerte. Porque he visto personas que han empezado con fuerza, han sido como estrellas fugaces, pero ha llegado un momento en su vida donde el diablo entró y destruyó. ¿Por qué? Bajo mi punto de vista, ¿sobre qué estaba fundamentado? No lo sé, pero no en Cristo. ¿Por qué? Porque yo leo en la palabra de Dios que nunca nos engaña y que nunca nos conecta a algo irreal. El evangelio no es un puesto de chocolatinas. Y Jesús dijo: mi yugo es fácil, pero es yugo. Y ligera es mi carga, pero es carga. Yugo y carga. Es ligero, es fácil, pero es yugo y es carga.
Y esto es lo que muchas veces no entendemos. Que aunque estemos fundamentados en Él, en su amor, en su persona, vamos a tener que llevar yugo y vamos a tener que llevar carga. Ayer le decía a los jóvenes, es necesario, en esa parábola donde Jesús les dice, el trigo y la cizaña crecen juntos. Qué importante para los jóvenes entender que el medio en el que se están levantando y creciendo, Dios está detrás de todo eso. A veces le hacen bullying, se meten con ellos, a veces les quitan el bocadillo, los más pequeños, los más jóvenes se dan cuenta de que si no se acuestan con otra chica es que es mariquita, es que no sé qué, es que lo otro y lo demás allá. Y tienen que luchar y los entendemos porque todos hemos pasado por ahí. A mí me llamaban el padre Apeles. Y yo sé que muchos ni sabéis quién es. Alguna vez lo he dicho, era un cura famoso, hace muchos años salía en televisión, yo creo que ni cura era. Pero yo decidí vivir en santidad hasta casarme con mi esposa. Y como era un chico caliente, me casé muy rápido. Dejémoslo ahí. Pero ¿qué pasa con esta generación? Y yo me doy cuenta que la generación que vamos un poco por delante somos responsables de lo que está ocurriendo. Porque lo que tú y yo permitimos, la siguiente generación lo abraza. Así que tenemos que aprender, iglesia, a vivir arraigados y fundamentados en el amor de Cristo. Punto número 3. En el versículo 20 dice, aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Mira, léelo otra vez y entiende lo que quiere decir este texto. Aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Mira, a veces me he dado cuenta que tenemos una mente tan pobre. A veces no te das cuenta hasta qué punto minimizamos a Dios en nuestra vida. Somos conformistas hasta para recibir de Él. A veces nos vale solamente con recordar algo que vivimos en el pasado, algo que experimentamos con Él. Algunos se conforman con el hecho de pensar que el domingo pasado Dios le tocó y estuvo muy bien y ahora me dura unos meses. Pero ¿dónde está esa esencia de necesidad de Él? Esa esencia de hambre de Él, esa esencia de sed de Dios. Señor, yo quiero más de ti. Yo quiero más de tu presencia. Yo quiero más de tu fuego. Yo quiero más de tu santidad. Mira, y lo importante es que tú entiendas, es que ese Dios que quiere esa abundancia para ti, para mí, más allá de lo que pides y más de lo que entiendes, es según su poder. Y ese poder es el que obra en tu vida. Él en nosotros. Y mira, ese punto que he llamado Él en nosotros es algo tan profundo. Cuando hay una ausencia de la presencia de Dios en nuestra vida, todo lo carnal de ti y de mí empieza a salir. Todo ese viejo yo, mi carácter, no mi carácter, la parte negativa de mi carácter. En los temperamentos que no elegiste, que Dios te hizo así, empiezan a salir las partes negativas de tu temperamento. Empiezas a hablar cosas duras que hasta a ti, cuando te oyes y reflexionas, te dices a ti mismo, ¿cómo ha sido posible que yo hable así? Por eso yo necesito que Él esté en mi vida, que Él esté en nosotros, iglesia. Nuestro anhelo es que Él esté en nuestra congregación. Porque si Él no está, lo que estamos haciendo es un club de cristianos.
donde venimos, nos hacemos bien, nos vamos ricamente fuertes emocionalmente, y como no somos tontos, sabemos que las emociones suben como montañas rusas. Y cuando venga el primer conflicto en tu vida, ¿sabes lo que va a pasar? Te vas a separar del amor de Dios. Ya. Así de simple. Así que necesitamos ese poder que obra en nosotros. Necesitamos la acción del Espíritu Santo en nosotros. Cuando yo estoy fundamentado en Cristo, mi anhelo es que Él esté en mí, que Él esté en mis palabras, que Él esté en mis sueños, que Él esté en mi corazón, que Él esté en mis pensamientos, que Él esté en mi matrimonio, que Él esté en mis hijos. Es Él, es Él, es Él, y no quiero otra cosa. Punto número 4. En el capítulo 4, en Efesios, versículo 1, leemos: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, porque hay un solo cuerpo. Hasta ahí. Mira, a veces en este mundo empezamos a absorber y empezamos a alimentarnos de lo que este mundo o esta sociedad ofrece. A veces pensamos que son los jóvenes los que sufren, o adolescentes que sufren de esto. Y yo te voy a decir, no, todos sufrimos de esto. Todos estamos continuamente en peligro de llenarnos de los parásitos que esta sociedad nos está contaminando. Por eso muchas veces se mete el mundo en nuestro matrimonio, se mete la ideología en nuestras vidas, se mete las mentiras que escuchas en películas, series, telenovelas y en todas esas cosas. Y estamos absorbiendo y absorbiendo y absorbiendo toda clase de parásitos que lo que están haciendo es crear una identidad en mí. Si yo te pregunto, ¿quién eres? ¿Qué responderías? Si yo te pregunto, ¿qué piensas? ¿Qué responderías? Si yo te pregunto, ¿cuál es la dirección de tu vida? ¿Qué responderías? Porque la palabra de Dios solamente nos enseña una sola dirección, un solo propósito, un solo camino. Y ese es Cristo. Por eso hay textos en la palabra de Dios que dice, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. ¿Estáis aquí? Cuando yo trabajo, yo debo hacerlo como para el Señor. Ahora, sé de lo que hablo. No tenéis un pastor a tiempo completo, lo tenéis a tiempo completísimo. Tengo mi trabajo con el cual proveo a mi familia y después sirvo al Señor en el pastorado y en otras cosas. Pero me he dado cuenta de que cuando me desconecto de Él, mi trabajo me carga, me quema, me absorbe, pierdo la visión, empiezo a poner mis ojos sobre otras cosas, y cuando me conecto me di cuenta de que cuando trabajo lo hago para Él. Estoy viendo a quién puedo evangelizar,
Estoy atento a quién tiene una necesidad de Dios. Estoy viendo de qué manera, con la provisión que Dios me da, soy administrador de los bienes que Dios está trayendo sobre mi vida, sobre mi familia. Todo cambia. Todo cambia. Cuando estás lleno del Señor y está la identidad de Cristo sobre mi vida, ¿sabes qué pasa? Estoy aprendiendo a cuidar mi boca, mi lengua. La lengua, mira, dice la Biblia que esa cosita tan pequeña a veces enciende fuegos muy grandes. Y hay hombres que dicen, no, yo no pego a mi esposa. Bueno, quizá no la pegas, pero la pregunta es, ¿la estás haciendo daño con tu lengua? Porque a veces el daño que hacemos con nuestra lengua es peor que un buen guantazo. ¿Es verdad? Un buen guantazo de tu padre te dolió en el momento, te quedaste con los 4 dedos ahí un día o dos, pero en el fondo ya te olvidaste. Pero sin embargo, cuando tu padre te dijo que no llegarías a nada, quizás tienes hoy 40, 50 años y sigues pensando que no vales para nada. ¿Te das cuenta? Iglesia, controlemos nuestra lengua. Pero cierro ese paréntesis y vuelvo sobre mi punto. Aquí habla de aprender a vivir conforme a la identidad de Cristo. Vivir de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Vivir de una manera digna de la vocación con la que habéis sido llamados. ¿Quién nos llamó? ¿En qué herencia hemos entrado? En la del reino de Dios. Por lo tanto, yo en el reino de Dios tengo que vivir conforme a la vocación de aquel que me llamó y aquel que me dio visión y propósito en mi vida. ¿Y cómo es eso? Aquí está mi identidad, la identidad de un hijo de Dios, la identidad de una persona que vive fundamentada en Cristo es esto. Mira, humildad, di conmigo, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose unos a otros, en amor. Y esforzados. Ahí está nuestra identidad, hermanos. Porque algunos buscan, bueno, ¿y cuál es la identidad de Cristo? Ser como Cristo, ya, ser como Cristo, pero dime más. Ahí está. Cristo era humilde. Si te dan una torta, compensa para el otro lado. Sin embargo, nosotros, como toquen a mi niño, le reviento al hermano de la escuela dominical. Que mi niño nos aprendió el versículo. Mi niño. Hermano, cállate. Y aprenda a ser humilde. ¿Me amáis? Manso. ¿Sabéis lo que es una persona mansa? ¿Qué es una persona mansa? Pacífica, tolerante. Todos los que estamos aquí somos mansos, ¿verdad, hermanos? Somos tolerantes. Mira, hay más. Soportando unos a otros, soportándonos unos a otros. Yo con el equipo que trabajo le digo, mira, una parte fundamental de un pastor es que no haya en la iglesia a alguien que le caiga mal. Imagínate. Qué triste sería que vengas a esta iglesia y que a tu pastor le caigas mal. Y yo muchas veces, ¿quieres decirme algo, Alex? Bueno. Pero ¿cómo puede una iglesia, un cuerpo de Cristo,
tener conflictos unos con otros. Tu vida, hermano, no está fundamentada en Cristo, no estás entendiendo el poder del cuerpo. Perdóname que te lo diga tan claro. Y como humanamente a veces tenemos conflictos con alguien, porque generalmente los humanos tenemos siempre razón, ¿verdad? Es que las cosas se tienen que hacer así. Es que las cosas como las hago yo, es como Él las tiene que hacer. Es que yo soy de esta manera y ya me esforcé y aquella persona no se esfuerza por caminar la milla que yo ya he caminado. ¿Os suena algo, hermanos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Banda de criticones. Soportándoos. Yo a mis hijos les digo, cuidado. Todos los hermanos y hermanas que están en la iglesia, hasta la muerte, porque es nuestra familia espiritual. ¿Qué no harías por tu hermano o tu hermana? Y a veces los hermanos caen mal, ¿sí o no? A mí sí. Alguna vez mis hermanos me caen mal. Está grabado y ellos lo saben. A veces tenemos conflictos. Pero ¿habéis oído esa frase de mi hermano hablo yo mal, pero tú? Eso es una iglesia fundamentada en Cristo. La próxima vez que quieras criticar a un hermano, en tu orgullo, porque alguien que critica es porque piensa que es mejor que el otro. Esa es la base. Métete un puntito en la lengua, recapacita y mira a ver si tu identidad está conforme a la identidad de Cristo. Y esfuérzate por preservar la unidad. ¿Y sabes por qué hay que esforzarse? Pues porque cuesta. Y por eso está escrito ahí. Como sé que cuesta, por eso te digo, esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. ¿Y sabéis lo que es el esfuerzo, hermanos? ¿Sabéis lo que es el esfuerzo? Esta mañana se cayó algo al suelo, ahí tiré un poquito de leche antes de empezar la reunión y me agaché para limpiar. Y cuando me levanté, mira, así, rojo. No sé por qué, pero yo me pongo rojo muy fácilmente. Si el Señor me hubiese hecho un poquito más café con leche, quizá no se vería tanto. Pero bueno, no pasa nada, me hizo más blanquito. Pero ese esfuerzo, de eso se trata. Podría haber dejado la leche ahí, o haberle dicho a uno de los jóvenes, Josu, ayúdame a recoger la leche. Pero ¿sabes qué pasa? Que somos una generación que no sabe esforzarse. Más que nada, te digo, a veces no queremos esforzarnos. Y me he dado cuenta que el esfuerzo en nuestra vida tiene que ver con dónde está nuestro corazón. Porque fíjate, si nos esforzamos por llegar pronto al trabajo, ¿a que sí? Porque sabes que a la tercera vez que llegues tarde puede haber un problema. Y nos esforzamos por llegar pronto al trabajo. Nos esforzamos por echar horas. ¿Por qué? Porque sabemos que el salario va a subir a fin de mes. Pero a veces estamos en la iglesia y el bendito pastor se ha echado una hora hoy. Hoy voy a tener que comer a las 2 de la tarde y a mí me gusta a la 1:30. Así que la gente se va. Sin embargo, se chupan una película y después una serie, 5 capítulos de la serie, te acuestas a las 3 de la mañana, a las 7 te tienes que despertar, al día siguiente sabes que vas a ir como un muerto al trabajo, pero dices, pero qué chula que estuvo la peli. ¿Pasa o no pasa? Y hermanos, no estoy criticándoos diciendo yo estoy en el puesto número 1. No, sé bien de lo que hablo porque también me pasa. Y tengo que aprender a esforzarme por las cosas de Dios.
Sabéis, yo le digo a mis hijos los domingos, vamos chicos, tenemos 3 despertadores, Misa se pone uno, Josu se pone otro y yo me pongo otro. Los domingos por la mañana eso parece una estación de bomberos. Ahora yo lo tengo fácil porque no me tengo que peinar mucho. Ellos tienen que ducharse, se peinan, se echan el aire hasta que todo pelo está en su lugar y rápido, vámonos y vámonos. A veces llegamos tarde y traigo la furgoneta de la iglesia que parezco Fernando Alonso. Pero es importante y les quiero enseñar de que servir a Cristo hay que esforzarse y hay que llegar a la hora. Por eso os digo, hermanos, empezamos a las 11. ¿Por qué nos esforzamos para el trabajo, no para el Señor? ¿Entiendes lo que quiero decirte? Eso te conecta a una identidad basada y fundamentada en la vida de Cristo. El reino de Dios, lo primero. Lo primero. Buscad primeramente, no te lo digo yo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Y eso es uno de mis fundamentos de vida ahora. Primero tú, cuando vaya a trabajar, Señor, primero tú. Señor, muéstrame en qué momento tengo que hablar de ti, muéstrame en qué momento tengo que ceder. Y estoy terminando mi meditación. En el versículo 2 y 3 lo hemos leído, dice: con toda humildad, mansedumbre, compasión, soportando los unos a los otros, en amor, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Debemos entender que es aquello que nos une. La unidad del Espíritu, solamente hay una dirección. Por eso yo no creo en los ministerios que son como Lucky Lux, ¿sabes? Así solitarios. Este es mi ministerio y yo me encanta ministrar en eventos y le dices: ¿a qué iglesias vas? Yo soy de la iglesia global de Cristo. Tú eres un tonto que no has entendido el poder del cuerpo. Tú debes estar conectado a una iglesia local, arraigado a una iglesia local, amar una iglesia local en la que Dios te ponga. Es palabra de Dios, no soy yo quien lo dice. Y ese texto es muy importante porque nos da a entender lo que nos une. Nuestro vínculo de la paz se encuentra en la unidad del Espíritu. Mira, ahí está. Entiende lo que nos une. A algunos les gustan las películas de amor. ¿A quién les gustan las películas de amor? Levanta la mano. Muy bien, yo también. Antes no me gustaban. Decía, eso no es para hombres. Ahora debe ser que no soy un hombre, no sé lo que soy, pero sí. Mi suegra siempre que viene quiere ver películas de amor. Antes lo hacía odiándola, ahora nos ponemos la mantita los dos. ¿A quién le gustan las películas de acción así, de guerra antigua? También. Bueno. ¿A quién le gusta el café? ¿Y el chocolate? ¿A quién le gusta el negro? ¿Y el blanco? ¿A quién le gusta la lluvia? ¿Y el sol? Sinvergüenzas. La playa. ¿Habéis visto qué diferentes somos? ¿Habéis visto que todos venimos de padre, madre diferente, culturas diferentes? Y ya no eso, pensamientos diferentes, pero ¿te imaginas que hay algo que nos une de verdad?
donde todo se queda al límite, ahí fuera, y no tiene importancia cuando hablamos del vínculo de la paz, que es la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo y una iglesia fundamentada en Cristo, llena del Espíritu Santo, va a tener la misma dirección siempre. Siempre se va a tratar de Él, todo va a ser por Él y todo va a ser para Él. Y cuando hablas de disciplina, ahí estaremos. Cuando hablas de servicio, ahí estaremos. Y cuando hablas de cuidar tu boca, no criticar, ahí estaremos. Y cuando se habla de remar juntos hacia la misma dirección, ahí estaremos. Eso es una iglesia conectada en un mismo espíritu. Y una iglesia que vive división es porque no ha tenido la llenura del Espíritu Santo bajo el fundamento del vínculo de la paz que nos une, de estar fundamentados en Cristo. Y termino, ahora sí que sí. Versículo 11. Él dijo a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para la edificación de qué? Que no era para mí. Que mi ministerio no es para mí. No era para tener un business. Que no se trataba de mi púlpito. No. Todo está centrado en el cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos, versículo 3, a la unidad de la fe, del conocimiento pleno, ¿de quién? Del Hijo de Dios. ¿De quién, iglesia? Es muy importante que lo entiendas. Estamos hablando sobre tener fundamentada mi vida en Cristo. Así que mira, escucha bien ese texto y métetelo aquí y aquí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. No de tu iglesia local, no de ser católico o evangélico, ortodoxo o yo que sé qué. A la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas, llevados por las emociones, eso te lo digo yo, y llevado porque no me miró y no me hizo y ahora no me apetece y ahora, ay, qué a gusto estoy aquí, no, y me apetece, y por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, ¿quién? Él es la cabeza, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, ¿sabes lo que produce? Crecimiento del cuerpo, para su propia edificación en amor. Mi lugar en el cuerpo, ese es mi último punto, mi lugar en el cuerpo. Y iglesia, en ese texto hemos leído, esa fue una de las mayores batallas de Pablo sobre la iglesia. Madura, 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 iglesia madura. Es como cuando ves que tu hijo tiene 30 años y sigue apisonado ahí también, pegado, yo no sé qué llamarlo, en tu casa, sin vergüenza, lárgate de aquí ya. ¿Y sabes por qué? Porque el niño es un infantil. No quiero trabajar, no quiero pagar facturas, me da miedo Hacienda, a mí también, pero es lo que hay. Y necesitamos madurar. Necesitamos madurar. Todos. Te lo digo con mucho amor.
Pero necesitamos madurar. ¿Y sabes qué es madurar? Cumplir con tu responsabilidad. Alguien maduro sabe cumplir con su responsabilidad. Y cuando hablamos de cumplir con tu responsabilidad, hablamos de cosas como dominio propio, puntualidad, servicio con amor, gozo. Es que estoy triste, pues no estés triste. Ya, pero no lo puedo controlar. Sí. Aprende a reenfocar tu mente. Aprende a tener la mente de Dios. Aprende a entender que de los pozos hay que salir. Pasa tu duelo, pero después levántate y vuela. Ah, claro, Fabio, es que tú eres tan fuerte. No, yo también me caigo como tú. Y lo que te estoy diciendo es porque la palabra lo enseña y porque estoy en mi camino también de aprendizaje, aprendiendo con Dios. Cuando no estoy gozoso, recuerda en mi trabajo, que trabajo como vosotros, me recuerdo, Fabio, tú tienes que vivir en el gozo del Señor. Se acabó. No es fácil. Ruth, ¿me puedes ayudar? Mi vida en Cristo. Ese es el mensaje. Yo sé que hay veces que la palabra de Dios es muy impactante y nos entra como una espada, como dice la palabra. Y duele. Y duele. Pero yo le he pedido y le pido al Señor y le seguiré pidiendo, Señor, enfréntame a la realidad. Yo no quiero ser un crío espiritual. Yo quiero ser parte de tu ejército. Yo quiero ser un valiente. Yo quiero que cuando en el infierno se oiga hablar de Fabio, que tiemble lo que tenga que temblar. No porque me crea nadie, es solamente porque sé que esta vida nada tiene sentido si Cristo no es el centro de mi vida. De verdad te lo digo y créeme, por la gracia de Dios con Yael, vivimos en un tiempo bueno económicamente. Tengo buenos chicos. Están creciendo poco a poco en el Señor, en sus vidas. No lucho con ellos con temas de drogas, alcohol y de verdad he visto tantos hombres y mujeres sufrir porque sus hijos desviaron su camino y es terrible. Doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios de lo que Él me ha dado. Doy gracias a Dios porque nos permite estar en este lugar gratis y estamos ahorrando para lo que viene. No habría sido posible de otra manera. Doy gracias a Dios porque hoy me levanté con vida, porque he tenido compañeros que con 38 y 40 años, empresarios, les dio un chungo y no despertaron al día siguiente. Y doy gracias a Dios cada día.